Hola a todos, buenas tardes y bienvenidos a un nuevo seminario de la Escuela GPM que ahora presentaremos. Es un seminario sobre ETFs, ese producto que está últimamente tan de moda. Y simplemente antes de empezar, y mientras os vais situando, os agradecería si alguno me ponéis cómo se me oye hoy, porque estoy estrenando un nuevo micrófono y bueno, pues por saber si se me oye lo suficientemente alto, si me oís bien. Vale, estupendo. Ya me estáis confirmando por aquí que sí. Por lo tanto, estupendo. Si os parece, esperamos como siempre 2 o 3 minutos, a las 8:02, 8:03, a que se nos sienten los que estéis llegando de trabajar a la última hora y comenzamos con la clase de hoy sobre estos ETF, ¿no? Entiendo que veis también bien mi pantalla, ¿verdad? Aparte de escucharme, que está ahora mismo en la web nuestra aquí en GPM. La emisión a grabar y bienvenidos a un nuevo webinario online de la Escuela de GPM. Espero que os estén gustando los que soléis venir, los que hemos empezado en enero y los que es la primera vez que venís pues en nuestra web GPM Broker, que somos una sociedad de valores que se fundó en el año. Tenemos diferentes servicios, tanto de gestión, brokeraje, corporate, varios servicios que podéis consultar en nuestra web y podéis acceder en la sección, en la propia portada, en el slide inicial, aquí, pues, y en nuestro canal de YouTube están los últimos webinarios que hemos hecho, si os perdéis alguno. No todos los vamos a subir a la red, pero estos primeros sí que los estamos subiendo. Y bueno, tenéis desde cómo aprender a operar con estrategias tendenciales que dimos en un hotel de Madrid que fue presencial y online. Tenéis sobre estrategias de precio y volumen en Wyckoff. Tenéis un seminario sobre cómo funciona la bolsa y los mercados que impartía hace un mes, que era muy, muy básico, pero que se aprendieron cosas interesantes. Y también tenéis un seminario de divisas que dimos la semana pasada, que pronto estará publicado en YouTube, en nuestro canal de GPM Broker lo tenéis. Yo, antes de comenzar la presentación, sí me gustaría, como siempre, presentarme. Yo soy gestor de GPM, llevo varios años dando formación y también gestionando. Y hoy, además, hablando de ETFs, voy a hablar algo de la gestión que realizo a través de fondos de inversión y voy a comentaros por qué no la realizo con ETFs, después de, lógicamente, haber notado la teoría. Y tenemos, bueno, en la página de GPM tenéis la parte de gestión en el modelo de FI dinámico, que es el que gestiono con fondos de inversión desde hace 2 años. Y bueno, lo empecé en junio y estos son un poco los resultados que los tenéis ahí a vuestra disposición. Y ahora os explicaré también un poco lo que hago, porque algún ETF sí que cuando cambie lo que es el diferimiento fiscal, que ahora hablaré de él, de las ventajas de los fondos con respecto a los ETFs, sí que me gustaría pues meter algún ETF, porque creo que es un producto que viene muy bien, ¿no? Y que complementa muy bien las carteras, tanto a nivel de gestión como a nivel de un particular retail. Entonces vamos a comenzar con la presentación. Si os parece, lo he dividido en varias partes. En un primer lugar hablaremos un poquito de teoría, con unas diapositivas que he preparado muy sencillas. Luego iremos a la plataforma Professional Broker que tenemos para ver o operar con una demo con ETFs, para ver la idiosincrasia y la problemática que podemos llegar a tener. Y por último, veremos algún ejemplo de cómo construir alguna cartera con ETFs, y a la vez intentaremos ver las diferencias que hay, tanto ventajas y desventajas, con otros productos financieros, como pueden ser los futuros o los CFDs, en comparación con las acciones, en comparación con hacerlo directamente con un CFD, ¿no? Bueno, entonces vamos a comenzar con la presentación.
Vamos a ver si hay alguna pregunta. Hoy estoy solo, entonces las preguntas las voy a dejar un poquito para la parte final, porque es difícil estar con la exposición y a la vez mirando las preguntas que podáis tener, pero al final me comprometo a contestaros a todos. Vamos entonces a reproducir las diapositivas. Bueno, pues esta es la sesión de hoy. Y bueno, en primer lugar, como siempre, un disclaimer en el cual, pues sobre todo, que lo que demos aquí, la información que no es asesoramiento ni ninguna inversión ni recomendación personalizada. Simplemente iremos hablando de ejemplos que pueden ir saliendo, incluso de preguntas, pero no lo toméis en ningún caso como un asesoramiento personalizado. Bueno, como decía, bueno, este es el modelo de gestión que luego retomaremos sobre él, sobre cómo lo tengo estructurado y cómo son las estrategias que empleo a través de fondos de inversión y por qué no empleo ETFs actualmente. Este es el fondo de inversión que gestiono, que es el GPM Gestión Activa Acción Selection Tech, que actualmente es un fondo de inversión que va primero del año en su categoría según Morningstar. Luego también utilizaremos Morningstar, que es como una especie de buscador tanto de fondos como de ETFs. Y luego, bueno, haremos algún ejemplo de cómo buscar allí, por ejemplo, un fondo o también algún ETF. ¿Qué son los ETFs? Pues esta es la primera pregunta, ¿no? La primera pregunta que muchos probablemente os hagáis. ¿Qué es un ETF? ¿Por qué ahora suenan tanto? ¿Por qué están de moda? Realmente se trata de un fondo de inversión cotizado, es decir, es como una mezcla entre un fondo de inversión y una acción. Por ejemplo, en los fondos de inversiones tradicionales, antes de que llegasen los ETFs, lo que ocurría es que el fondo solo te da un valor al día. Es decir, al final de la sesión, por ejemplo, en el fondo que yo gestiono a las 11 de la noche, una vez ya están todos los mercados cerrados, los de futuros americanos que cierran a las 11, se suma el valor de todas las acciones que tengo yo en cartera, de todos los países del mundo en el que estoy invertido. Si tengo pues algún bono también, se suma su precio por el número de títulos que se tenga y ese dinero se divide entre el total de participaciones. Bueno, se suma la liquidez que se pueda tener también, ¿no? Con las acciones, se divide entre el número de participaciones y se fija un precio que diariamente va cambiando, se publica y se puede seguir, pues, desde la página web nuestra o desde cualquier buscador o rankeador de fondos, tanto el mío como cualquier otro. ¿Qué ocurre? Que puede haber un cliente que quiera entrar en el día. Si quieren entrar en el día, lo que va a ocurrir es que si dan la orden de entrada a mi fondo antes de las 12 de la mañana, entrarán, imaginaros hoy, martes, día 20, todos los que dieron la orden antes de las 12 de la mañana van a entrar al valor liquidativo de hoy a las 11 de la noche y todos los que den la orden de entrada después de las 12 del día de hoy van a entrar ya al precio de liquidación de mañana, al precio de cierre, digamos, del cálculo del precio del fondo a día de mañana. Con un ETF la entrada y la salida es constante. Eso sí, el ETF tiene unas reglas que es que mi fondo, pues yo durante el día puedo cambiar y comprar, vender una determinada acción y comprar otra. Lo que ocurre es que con un ETF esto es mucho más difícil esos cambios, en el sentido de que suelen estar indexados a algo. Indexado significa que intentan copiar un índice como, por ejemplo, el IBEX 35. Sepamos que es un índice, es un conjunto de acciones que cada una pondera de una manera determinada. Por ejemplo, pueden ponderar por capitalización bursátil. En este sentido, en el IBEX, las acciones que más ponderan son el Santander, Repsol, Telefónica, BVA, Inditex, que entre esas 5 explican más del 50% del comportamiento del IBEX. Si no recuerdo mal, la última vez que miré, pues Santander está ponderando un 18% en el IBEX, lo que quiere decir que si Santander sube un día un 1%, el IBEX sube un 0,18%. Si baja un 10%, el IBEX baja un 1,8%. Hay otras acciones, como por ejemplo Indra, que a lo mejor pondera pues en torno a un 0,3, 0,4%, es decir, a lo mejor 40 veces menos que el Santander. Por lo tanto, sus movimientos afectan menos en el índice. Entonces, si nosotros queremos replicar a un índice y comprar un índice, tenemos varias opciones. Una, comprar todas las acciones de ese índice exactamente con la ponderación que tienen cada mes. Podemos ir cambiándolas porque van cambiando esa ponderación en función de las fluctuaciones de esos valores, lo cual, para nivel particular, es muy costoso, tanto en comisiones, que nos gastamos 35 operaciones que tenemos que hacer en cada uno de los valores, y también es bastante complejo de ir actualizando. Tenemos la opción de hacer un futuro financiero, que hablaremos de ello en otra clase,
en el cual pues, estamos replicando, digamos, a través de una especie de apuesta con otra persona, el valor que va a tener un índice y podemos, pues más o menos, si compramos en un determinado momento, ganar dinero en función. Si yo apuesto al alza, pues si sube, gano, y si baja, pierdo. Tenemos también los CFDs, que luego hablaremos de ellos, o tenemos un ETF. Al fin y al cabo, un ETF es como una especie de fondo de inversión que replica al IBEX o a otro índice. Pueden replicar a índices, pueden replicar, perdón, a índices bursátiles, pero también pueden replicar, por ejemplo, al comportamiento que tenga el oro, o que tenga un conjunto de materias primas, o que tengan los bonos corporativos de Estados Unidos. Es decir, los índices, cualquiera podría crear un índice. Podríamos inventar nosotros un índice, por ejemplo, que en lugar de que las acciones, las 35 del IBEX, estén ponderando de la manera que lo hacen actualmente, pues cada uno pondera lo mismo. Por ejemplo, Santander, que son 35, pues en Santander pondera un 3,5, ACS otro 3,5, Inditex otro 3,5, etcétera. Y nosotros podemos invertir el índice GPM. Y mañana podemos hacer un ETF del índice GPM que, una vez que tiene muchos inversores, pues compra exactamente la misma proporción de todas las empresas del IBEX. El problema que voy a tener, si soy el que hace ese ETF, únicamente es, tengo que ser, digamos, técnico, no tengo que decidir nada, todo está escrito. Lo único que tendría que hacer es que cuando una acción sube mucho y de ese 3,5 me pasa un 4 y otra proporcionalmente me baja porque hay un desplome de una acción y va perdiendo valor y me baja al 3, por ejemplo, pues tendría que, la que ha subido al 4, que está subiendo, vendo el 0,5 y me quedo con el 3,5 otra vez para volver a tener lo que he prometido, un 3,5 de cada compañía, y la que ha bajado un 3 la compro a un 0,5% del valor del fondo hasta 3,5. Y de esta forma nos aprovechamos de las economías de escala que tienen los fondos de inversión. En este caso, fondos de inversión cotizados como son los ETFs. Entonces, son ETFs que generalmente replican índices y que luego a lo largo del día, como están replicando algo conocido, no es una cartera como la mía de mi fondo, que no se conoce diariamente más que en los informes que mensualmente publicamos y mandamos a los partícipes, pero diariamente nadie sabe si yo he comprado o he vendido. Okay. Creo que el mercado y el mundo va de transparencia y poco a poco las gestoras y los gestores intentan informar al máximo a sus partícipes. Incluso yo con algunos tengo línea directa, pero bueno, lo normal es que si el fondo va creciendo, pues no pueda realizar esta labor. Pero en un ETF, como replico un IBEX, pues el IBEX ahora baja un 0,20, lo normal es que el que dé el precio de mi ETF esté un 0,20 por encima del precio al que cerró ayer. Si el IBEX ahora está bajando un 2% y yo quiero comprar a las 3 de la tarde, pues el que me da precio del ETF me lo va a dar aproximadamente un 2% por debajo del precio de hoy. Como replica algo de una manera flagrante y ese algo está cotizando, mientras ese algo está cotizando, yo puedo dejar de entrar y salir en mi producto. Luego veremos con ejemplos. Bueno, realmente es una de las ventajas, ahora hablaremos de ellos, es que nos da la posibilidad de con una sola operación y estando invertido como un solo activo, por ejemplo el ETF del IBEX, estar simultáneamente en 35 compañías. Es decir, nos da esa diversificación. Quizás sea mejor comprar si tenemos un capital pequeño y no podemos dividirlo mucho sin que nos cobren una gran comisión. Lo que puede ocurrir, porque claro, si queremos imaginar unos 2.000 euros para invertir y queremos comprar 30 empresas, vamos a hacer operaciones de 100 euros y con los costes fijos o los costes mínimos que suele tener cada broker, pues igual por 100 euros nos están cobrando 4 o 5 euros simplemente por entrar y por salir, lo cual es una barbaridad, ¿no? Si convierto 100 y me van a cobrar 5 por entrar y 5 por salir, estoy perdiendo un 10% o una vez que llega al 10% empiezo a tener rentabilidad, lo cual es una locura, no se puede hacer. Pues a lo mejor es mejor coger los 2.000 y comprar un ETF del IBEX y estoy igual de diversificado comprando todas las acciones, pero no he tenido tanta pérdida, ¿no? Bueno, tipos de ETF. Tenemos algunos, y esto es un poquito quizás más avanzado, pero hay algunos ETFs que lo que hacen es, vamos a entender, por ejemplo, con el ejemplo que os estoy poniendo en el IBEX, que al final es el mercado más local y el que más conocéis todos, y aunque sea un mercado enano en comparación con lo que es el mundo de la inversión en bolsa, representa aproximadamente el 1,5% de todas las empresas que hay en el mundo, pero bueno, estamos muy acostumbrados a él y por eso lo sigo utilizando. Al final, yo puedo replicar al IBEX de dos formas. Al final, el ETF es un replicador. Yo puedo, por una parte, comprar todas las acciones del IBEX, estar pendiente de lo que realmente van ponderando cada semana, por ejemplo. Tampoco cambian mucho las ponderaciones de un día para otro, salvo que alguna acción se pegue
una buena caída o otra, una buena subida. Y estando atento a eso, pues todos los días ajusto un poquito mi cartera en función de aquellos valores que hayan ganado más peso y los que lo hayan perdido. Y tengo siempre una especie de hucha en la que están todas las acciones del IBEX con sus pesos correspondientes. Es una forma un poquito más compleja, pero sería una réplica física. Yo tengo realmente esas acciones dentro de mi fondo. Si algún día alguien se quiere marchar, pues yo tengo que vender una parte de esas acciones y siempre en la depositaría del fondo, es decir, en la caja fuerte, digamos, donde se guardan todas las acciones que tiene un fondo, ahí están todas las acciones y ahí puedo yo decir, aquí las tengo compradas tal día y tal otro día, ¿no? Están depositadas. O también puedo hacer una réplica sintética, que puedo hacerlo con futuros del IBEX. Como el futuro del IBEX más o menos se comporta igual que el IBEX, pues quizás sea más sencillo, sobre todo si es un producto complejo, en el IBEX no, pero en otros productos que son mucho más complejos de montarlos, pues podría comprar el futuro del IBEX y si ese futuro sube, el ETF va a ganar dinero, si baja, el ETF va a perder dinero. Y cobra una comisión, que los ETFs todos cobran comisiones, aunque suelen ser inferiores a los de los fondos de inversión, porque realmente el gestor no aporta ningún valor, es decir, el gestor solo se indexa, tiene que la parte técnica de saber replicar bien algo, pero no tiene que estar pensando si es mejor comprar una compañía u otra o tener un método de inversión, simplemente es un replicador. Así parece una clase de ADN y que cuando uno lo ve está con los replicadores y cómo funciona la vida. Pues esto es igual, simplemente hay que replicar bien y hay otras veces que se hace de una manera sintética. Por ejemplo, lo que pasó con el VIX, con el ETF del VIX hace poco, que se la checa la gran caída de los mercados del 6 de febrero, pues estaba montado lo que se llama un ETN, porque es una réplica sintética, es decir, ahí no hay algo que se llame VIX, sino que se hace con futuros y a través de esos futuros se replica el comportamiento de un índice. O en el caso de, como decimos, del IBEX, compramos futuros del IBEX, ¿no? Es importante porque también pasa con el oro. Si compramos un ETF de oro, hay que intentar investigar si ese ETF realmente tiene oro comprado o si realmente lo que tiene son futuros del oro. Y si algún día, por lo que sea, hay algún problema, pues no es mucho mejor tener el oro y decir, oye, pues mira, este ETF queréis hacerlo, pero aquí hay un oro que se puede vender, que no, oye, un futuro o algún producto complejo más problemático que nos pueda dar problemas, ¿no? Eso es importante verlo siempre en los folletos, si es una réplica física o sintética. Y luego, pues, replican a varias cosas. Pueden replicar, como hemos dicho, materias primas, el sector de telecomunicaciones, el sector financiero, renta fija, índices bursátiles, que son los más conocidos. Bueno, las ventajas, en primer lugar, lo que tienen son comisiones de gestión bajas, es decir, lo que ocurre es que las comisiones que nos dan en comparación, como están replicando a un índice, y realmente, como digo, el gestor del ETF no aporta un valor más que ser bueno replicando algo, ser bueno copiando algo, pues las comisiones que tienen, los costes también, pues son más reducidos. Lo que ha pasado en la industria española de fondos de inversión es que en muchas entidades financieras, las más grandes, hasta hace muy poco, se les ofrecía a los clientes fondos de inversión, no ETFs, fondos de inversión que replicaban índices, pero, por ejemplo, replicaban, si el IBEX subía, pues más o menos subía lo que subiese el IBEX y bajaba lo que bajase el IBEX. O si era del Eurostoxx, lo que subiese el Eurostoxx o bajase, o del índice japonés, lo que subiese o bajase. Y ellos lo vendían como una gestión activa y lo único que estaban haciendo era replicando un determinado índice. Y por ello te cobraba un 2,25, un 2,5%, ¿no? Entonces, cada mes con respecto al índice tú perdías un 2,5%. Como cliente sabías que tú no podías replicar el Nikkei, era mejor este producto, pero te estaban vendiendo algo que era muy sencillo de montar y que realmente el valor estaba en la cadena de distribución, es decir, en la comercialización del producto, lo estaban vendiendo como si alguien estuviese ahí aportando muchísimo valor y no lo estaba haciendo, ¿no? Más que replicar algo. Entonces, esto ha hecho, de hecho, hay una sentencia de hace 2 semanas en Reino Unido en el cual algunos fondos de inversión que estaban actuando como ETFs índices o como replicadores de índice con unas comisiones muy grandes, se les ha multado de devolver parte del dinero a sus clientes. Pero a donde quiero ir es que al final las comisiones de los ETFs pues, pueden ser a lo mejor de gestión del 0,30, 0,40, 0,20, si replica algo sencillo como por ejemplo el SP500, y la de los fondos, pues de media, una renta variable pura, pues suele estar en el 1,70, 1,80, es decir, estamos hablando de 1,3% más. Es cierto que si todos los fondos de inversión fuesen gestores activos, gestores que se preocupasen, que estuviesen todos los días con un método, de hecho hay muy buenos gestores también en España, entonces probablemente esa extra de comisión que se paga un fondo de inversión estaría
avalado por unos mejores resultados y compensaría a la persona que los contrata. El problema ocurre cuando esos fondos hacen lo mismo que un ETF. Entonces, en uno pagas un 0,3 y en otro pagas un 1,8. Ahora vamos a explicar por qué, cuál es la panacea que hace que la gente contrate fondos y no ETF, ¿no? En lo que serían las desventajas. Bueno, tenemos la inmediatez, que puede ser una ventaja, bueno, el que invierte sobre todo a corto plazo, pues sí que quiere esa inmediatez, o gente que puede hacer incluso intradía en ETFs. A más largo plazo, pues realmente da igual. Es decir, si vas a comprar un ETF del IBEX o un fondo y vas a ir a 4 años, te da igual que entres hoy a las 4 de la tarde o que entres mañana después del cierre de la sesión española. Es decir, que a las 4 de la tarde esa inmediatez, si vas a largo plazo, no es una ventaja tan importante, ¿no? Lo es más si lo que quieres es especular a corto. Luego tienes también una ventaja que es la posibilidad de apalancamiento y de posiciones cortas con los ultra ETFs o los ETFs inversos, que ahora también los veremos. La desventaja de los ETFs, la más importante, y lo que sería aquí el quid de la cuestión, es que en España los fondos de inversión tienen la ventaja del diferimiento fiscal o del traspaso. Es decir, si yo compro un determinado fondo de inversión, por ejemplo de Japón, y mañana me doy cuenta que Japón ya no va a subir por lo que sea, por mi método de inversión o porque prefiero invertir en la India, y lo que quiero hacer es un traspaso de un fondo de inversión de Japón a la India y luego dentro de 3 años a un monetario, porque ya no me fío en la bolsa, lo quiero meter en renta fija a corto plazo porque quiero estar una temporada como en liquidez, pues todo eso no tengo que pagar ningún peaje fiscal. Hasta que el último ETF de todos los traspasos, el último fondo de inversión, perdón, de todos los traspasos, lo convierta en liquidez y lo lleva a mi cuenta bancaria, no tengo que pagar nada a Hacienda ni declarar nada. Es la comodidad y lo que es el diferimiento de los beneficios en el tiempo, porque no me van medrando esos pagos anuales a Hacienda que tienen, por ejemplo, las acciones cuando voy saltando de una u otra, o tienen los ETFs, que a nivel fiscal son como acciones. Se tendrían la misma fiscalidad que acciones. Y en España, pues, injusta o justamente, no entramos en ese debate hoy, pues los fondos de inversión tienen un diferimiento fiscal que es muy importante. También en el sentido de que lo que va a ocurrir es que si, por ejemplo, con un fondo de inversión yo lo invierto en él y este año gano un 20%, imaginaros que al final del año lo traspaso a un fondo de otro país y el año que viene pierdo un 20%, yo de cara a Hacienda, como gané un año un 20 y otro un 20, y ya digo, bueno, ahora me olvido que no me gusta ya la bolsa, me he metido, me aburro o necesito la liquidez para hacer otra inversión o para pagar la matrícula de la universidad de mis hijos. Yo a Hacienda no le tengo que pagar nada, es decir, gané un 20, ahora pierdo un 20, para Hacienda metí 100.000, ahora tengo 100.000 y simplemente, pues nada, pues saco el dinero para mi cuenta. Si lo hiciera a través de ETFs, el primer año ganaría un 20, ganaría 20.000 euros, tributaría, imaginaros que ahora lo vendo para comprar, tenía Japón y hoy quiero Hungría, para comprar Hungría, lo mismo que hubiese hecho con el fondo. Gano un 20, pago de los 20.000, más o menos un 20% de Hacienda, por lo tanto Hacienda se queda 4.000 euros. Ahora ya no tengo 120 para invertir, tengo 116. Pero encima ahora cuando pierdo, imaginaros que pierdo otros 20.000, estamos hablando de cantidades más que de porcentajes, pierdo 20.000. Lo que ocurre es que Hacienda no me va a devolver lo que pagué el año anterior. Ahora pierdes 20.000, pues ya es tu problema y al final de esos 2 años, con un fondo tienes 100.000, lo mismo que invertiste, y con un ETF tienes solo 96.000, porque has perdido 4.000 de Hacienda. Entonces, esa ventaja es más importante de lo que parece. Y en España, pues todo el mundo se ha ido a los fondos de inversión porque tiene esa ventaja que actualmente están haciendo unas preguntas a Hacienda de cómo los ETFs pues, realmente son fondos en sí y que es un poco injusto la diferencia de tratamiento. Y quizás en los próximos meses pues, o años podamos tener que los ETFs tienen la misma ventaja fiscal que los fondos de inversión, lo cual harían que su auge aún fuese mayor. Bueno, la otra desventaja en comparación con un gestor que aporte valor realmente, que tenga una gestión activa buena, es que los ETFs nunca baten a su índice de referencia. Si por definición hacen lo mismo que algún año, por algún despiste a la hora, porque las coberturas nunca son perfectas, las ponderaciones nunca pueden ser perfectas, aunque tengas casi una máquina, porque si no tendrías que estar cada 5 o 10 minutos reestructurando la cartera del ETF y eso tendría un coste muy elevado. A lo mejor esa reestructuración se hace al final de la semana o a final de mes. Puede ser que por suerte algún mes, algún año lo haga mejor que el índice, pero es muy difícil hacerlo, casi imposible, porque al final tú tienes una comisión, el índice no paga comisiones y tú como ETF sí, pagas aunque sea un 0,3, 0,4, más aparte la comisión de comprar en el mercado, que al final es como una acción, por lo que te cobre el broker y luego de vender,
Luego los dividendos, los índices, se supone que por eso comparte con un índice a nivel profesional, como por ejemplo yo en mi gestión de fondo o cualquier otro gestor de fondo, también es un poco injusto porque los índices no reparten esos dividendos y no tienen esa fiscalidad de los dividendos, que también es un 20%, ¿no? Entonces, siempre sería mejor a nivel de un gestor de fondos compararse con un ETF, ¿no? Por ejemplo, pues el ETF que mejor replica el IBEX 35, pues es con lo que un gestor de renta variable española se debería comparar, más que con el IBEX, porque el IBEX en sí es algo irreal, que nadie puede decir, yo quiero IBEX, y no tengo ningún coste por comprarlo, ¿no? Pero generalmente no va a tener índice de referencia. Siempre están muy pegados a él y se llama lo que es el tracking error o la diferencia entre la evolución del fondo y del... Bueno, luego lo veremos con algún gráfico y del ETF son muy similares, pero no aportan ese valor y nunca van a batir a un índice. Pero bueno, a nivel general, con el mal comportamiento genérico que han tenido en España los fondos de inversión y de pensiones en estos últimos años, porque la gestión, como digo, no se ha cuidado mucho más la red de comercialización, la verdad es que los resultados de un ETF normal bate al 90 o 95% de todos los fondos, ¿no? Eso es lo que ha hecho que mucha gente cansada de que en su banco compre un fondo y al final lo que se cobran son comisiones por todos lados y el cliente no ve esa rentabilidad, pues haya cambiado y al final haya pasado de tener fondos de inversión en su entidad de toda la vida a empezar a interesarse por los ETFs, que los bancos en sí pues no suelen recomendárselo a sus clientes porque es como quitarse parte de su negocio. Bueno, aquí tengo una diapositiva que saqué hace poco de un evento de Andrea García, algunos activos y productos, sus tickers de varios sectores. Ahora los vamos a ver en la plataforma, los tengo pasados, así que no os preocupéis, pero bueno, hay ya ETFs de casi todo, ¿no? Hay ETFs, dentro de poco habrá ETFs, pues no lo sé, de comidas de animales, de piensos, puedes montar un ETF de lo que quieras, generalmente, ¿no? Un ETF de empresas catalanas o de empresas vascas o de empresas madrileñas o gallegas. Y al final uno puede montar un ETF de lo que, mientras haya un conjunto de algo que cotice y que pueda entrar de eso en ETF, pues se puede hacer, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos, luego lo veremos. Y simplemente, antes de terminar y de pasar a la siguiente fase del seminario, sí me gustaría hacer hincapié, bueno, quizás esto lo vamos a dejar, voy a dejar un minutito de preguntas. Esto sería un poquito más una parte, digamos, casi de filosofía de ETFs. Y si os parece, dejo un minutito, si tenéis alguna pregunta. Y lanzo una pregunta que tengo aquí apuntada. ¿Qué haríais para elegir un ETF? ¿En qué os basearíais? Es decir, actualmente, si tuvieseis que elegir un ETF que replica algún índice o alguna materia prima, ¿cuál elegiríais actualmente y por qué? ¿Por qué uno o por qué otro? Es decir, un poquito cuál sería vuestra estrategia. Es decir, ¿en qué os basaríais, ¿no? Y ahora os doy una pequeña reflexión que tengo cuando alguno me contesta alguna cosa. ¿Alguno por ahí que esté escribiendo? A ver, que ya tengo por aquí. Entraría en aquellos ETFs que más hayan caído. Bueno, es una posible estrategia. No es mi estilo, pero bueno, es una posibilidad, ¿no? que tenemos de entrar, pues pensar. En los mercados tampoco se va a voleo, ¿no? Aquí hay que intentar tener un método, una estrategia bien estudiado, bien cuantificado, y una vez que lo tenemos bien cuantificado, cuál puede ser la mejor o la peor estrategia, cuando la ponemos en práctica. A mí, como sabéis, me gusta más lo que es la gestión tendencial, y mi idea suele ser generalmente entrar en aquellos ETFs que mejor lo han hecho, es decir, que la tendencia es un poco tu amiga y en eso es lo que hago. Yo aprovecho mientras alguno otro, si me queréis poner otra pregunta, a ver, mira. Se construye, me pregunta, si construye una cartera de ETFs, ¿cómo haría la allocation, porcentaje en cartera y reallocation y según sea bonos emergentes y no renta variable como el? Vale. Yo realmente os explico lo que hago y tengo aquí unos apuntes de por qué no utilizo yo ETFs y cuándo los utilizaría. ¿Por qué no los utilizo? Porque en lo que es gestión de carteras hay que optar por la simplicidad de los clientes, igual que si yo fuese cliente de
vamos a ver, de mí mismo o de una persona que gestione. Yo lo que no quiero es que acabe el año y que tenga que estar dando riendas a Hacienda de lo que ha hecho un gestor por mí, ¿no? Si me pongo yo a operar y le hago 50 operaciones en acciones, pues él luego al final tiene que ir, oye, estas 50 operaciones, de pagar impuestos por ellos, aunque luego el año siguiente yo le pierda, no se lo van a devolver. Entonces, todo eso hace que es mucho mejor operar con fondos de inversión por cómo está estructurado el sistema fiscal español actualmente. Ya digo que no entro en si es más justo o más injusto. Lo que ocurre es que yo, muchas de las acciones que tengo, yo en este modelo de gestión de carteras lo que hago es muy sencillito, lo único que hago es que intento estar en aquellas áreas geográficas más alcistas, es decir, que tengan una tendencia alcista más fuerte, que estén dando dinero y que estén subiendo en cada momento, más o menos en ventanas anuales. Además, tengo un filtro estacional de estar invertido en unas partes del tiempo, en unas partes del año en las que está demostrado que son más alcistas que otras. Estoy invertido en esas partes del año más tiempo que he invertido en renta variable. Más tiempo que en otras que son menos propicias para la inversión, por estadística, de control de los últimos 100 años. Entonces, ahí muevo un poquito más de dinero a liquidez en los peores meses o partes del año y muevo más a renta variable, menos a renta fija en la parte, en la parte más positiva del año. Es un fondo mixto que, como mucho, invierte un 75 en renta variable, el resto lo tiene que tener en dinero, es en liquidez o en fondos a muy, muy corto plazo, no de renta fija. Entonces, yo realmente utilizo los fondos y si mañana me voy al mercado australiano, como he tenido alguna vez en el fondo, porque es el más fuerte, pues yo intento comprar un fondo australiano. ¿Qué ocurre? Que yo tengo dos problemas. Uno, primero, que en Australia no conozco a nadie que me dé garantías, porque algunos fondos que tengo en cartera pues son de otros gestores que por lo que sea los conozco porque han dado conferencias, porque he hablado con ellos, porque es su lógica de pensar, porque sé que tienen un buen método. Yo no metería mi dinero mañana en una entidad financiera que no conozco nada, y no sé, BVA, la Caixa Santander, oye, este fondo de Japón, de un gestor, vale, me gusta que alguien tenga ojos, tenga cara, le puedas poner, lo veas como razona, y en ese caso puedo confiar en él. ¿Qué ocurre? Que en Australia, por ejemplo, no conozco a nadie así. Entonces, para mí sería muy cómodo comprar un ETF que replica el índice australiano, ¿vale? Y que esté en euros. Pero lo que pasa es que no los hay. Si replican el índice australiano, van a estar en moneda australiana. Entonces, tengo un riesgo extra, que es la moneda. Como tengo un riesgo extra, que es una moneda que la tengo que cubrir de alguna forma, lo que me ocurre es que al final, pues, si quiero fondos australianos que repliquen el índice y que estén en euros, que es mi moneda, que es lo único que yo puedo comprar aquí para mis clientes, necesito, a lo mejor hay uno o dos fondos de esos. O sea, te puedes mirar en Morningstar y hay uno o dos. Tengo que elegir uno o dos. Yo preferiría indexarme, pero pierdo lo que sería la fiscalidad positiva, vamos a llamarla así, para los clientes, ¿no? Entonces, al final, cuando tengo que entrar en una determinada área geográfica, si conozco a algún gestor que valga la pena y que piensa que lo puede hacer de media mejor que el índice, voy a invertir ese fondo, obviamente hay maneras cuantitativas de analizarlo, pero si conoces al gestor y además tiene buenos números, mucho mejor. O si no, pues puedo, por ejemplo, en algún sector, pues puedo dejar de invertir, aunque sea que sea propicio, porque no hay nada bueno. Y si invirtiese por mi cuenta retail, ya no como gestor, probablemente invertiría en moneda extranjera y la cubriría. Lo que pasa es que eso requiere realmente unos conocimientos un poco más avanzados. Entonces, puedes arriesgarte a comprar, hablo australiano, pero vamos a uno americano más sencillo, pero vas a tener el problema que, y ahora lo vamos a ver con un ejemplo, que la divisa, el otro día hablamos de ella, pues si no soy muy pericioso en ello, pues me puede dar algún problema. Por lo tanto, lo más fácil en un primer momento es que compres índices o ETF de bolsa europea, en euros. Lo que ocurre es que yo, por ejemplo, como inversor tendencial, actualmente la renta variable europea es de las más flojas del mundo. Entonces, yo no me gustaría tener mi dinero en Europa, sino en otros sitios. Pero todo es un poco más complejo de lo que parece, ¿no? Por ejemplo, esto pasa, si vais a empezar a mirar ETFs en Morningstar, por ejemplo, bueno, aquí tengo, por ejemplo, un Vanguard, que es una de las firmas más conocidas, también está iShares, ahora miraremos en su página web, pues puede ocurrir, fijaros cómo se pegan, los ETFs se pegan muchos a índices, esta es la evolución en los últimos 3 años del ETF con respecto a su índice de referencia, que es uno de Citigroup, y bueno, es una especie de fondo de bonos europeos, ¿no? La rentabilidad, pues ya lo veis, en los últimos 3 años no ha dado nada, que los bonos europeos dan en negativo. Si vale, han estado bajando estos últimos años, han estado subiendo un poco su precio, pero si es a muy corto plazo, ahora mismo, tener dinero, digamos, líquido o en un ETF de bonos no tiene mucho sentido, porque lo más normal es que o pierdas algo de dinero
o acabes ganando muy poquito para el riesgo que estás corriendo, ¿no? Fijaros que en los últimos 3 años no ha dado nada, ni el índice, ni la categoría, ni el propio ETF de Vanguard. Pero a lo que iba aquí, realmente muchas veces nos cuesta analizar si un determinado ETF en otra moneda o un fondo de inversión en otra moneda lo está haciendo bien por la pericia de sus gestores o simplemente porque si es extranjero, no es de renta variable española, si no ha decidido de una manera arbitraria no cubrir divisa. Imaginaros a un fondo que es más o menos mediocre eligiendo acciones, pero decide no cubrir divisa en sus estatutos y no van a cubrir nunca. ¿Qué ocurre? Pues en el periodo, vamos a ir, si queréis, para ir metiendo, vamos a ir metiendo a nuestra plataforma, aunque tengo aquí preparado, ahora vamos a ir a ver los ETFs, vamos a poner aquí el eurodólar para que veáis, vamos a utilizar gráficamente la de Saxo, aquí tengo el boom, para lo que son gráficos, es mejor, es más intuitiva. Este es uno de los partners con los que trabajamos, que son Saxo y luego la plataforma de Interactive, pero bueno, no voy a entrar, eso ya, los que queréis información podéis preguntarnos en el broker, ¿no? Pero si nos vamos a un gráfico del eurodólar, esto es importante a la hora de analizar ETFs, porque en general yo tengo la impresión de que al final nosotros compramos, yo he hablado con muchos clientes muchas veces, y tienden a ver cómo lo ha hecho un fondo o un ETF, que al final es un fondo en el último año, 2 años, y entonces a ese, sin leer mucho más ni estadística, ni lo que hacen, ni el riesgo que han asumido, ni rápidos un poquito más profesionales, como puede ser un ratio share, un sortino, o otros radios que hay de análisis de fondos. Algún día haremos algún curso de análisis de fondos de inversión. Sin mirar la tabla de rentabilidad y dice, lo está haciendo muy bien, va como una moto, este es el que quiero, lo compro. Si un año va muy bien Latinoamérica, pues que la gente gira y se va a Latinoamérica, sin plantearse mucho más, ¿no? Entonces, al final, daros cuenta que muchas veces puede ocurrir, y por eso os ponía el gráfico del eurodólar, vamos a ponerlo a nivel mensual, pues que entre 2014 y 2015 el eurodólar bajó de 1,35 a 1,05. Si un fondo es un ETF, un fondo que solo invierte en Estados Unidos, aunque estamos hablando de una caída, vamos a simplificar, un 30%, ese fondo ya en sí ha ganado un 30%, aunque ha comprado ni se haya movido, aunque la bolsa americana haya subido un 20% y el gestor haya ganado un 0 a la bolsa, porque se ha equivocado en las elecciones o ha tenido mala suerte o lo que queráis, ha ganado un 30%. Y ves el gráfico y dices, qué bueno es este tío, un 30%, claro, un 30% por el efecto divisa simplemente, ¿no? Al revés, ese fondo probablemente ahora que la divisa ha pasado desde el año 2017 de principios hasta actualmente de 1,05 a 1,22, que es una apreciación del euro, depreciación del dólar de aproximadamente un 15%, pues estaría sufriendo, ¿no? Incluso a lo mejor ahora lo está haciendo mejor que antes y el gráfico lo miras y dices, uff, pues este gestor debe ser bastante malo, porque mira, está subiendo todo y no gana dinero. Claro, porque tiene el efecto divisa. Entonces, si no conoces la idiosincrasia del fondo, no te lo explica un gestor, nosotros, yo en mi caso en GPM, nosotros todos los meses a nuestros partícipes les explicamos lo que hacemos, si cubrimos una cartera, si vamos a cubrir una temporada y otra no, y eso pues crea luego realmente algo cualitativo para podernos juzgar mejor que un simple gráfico, que como digo es lo que casi todo el mundo al final mira el estilo. Luego puede haber errores. Dentro de Morningstar es la más conocida y muchas otras a la hora de analizar los fondos, que todo el mundo ve esto como una biblia, pues puede haber errores, ¿no? Entonces os comentaba el fondo que gestiono, que también es global y que está batiendo más o menos un 2% a su categoría desde el inicio. Este año es el mejor fondo de su categoría, que es mixto global en euros. Y tiene el problema, realmente, que, bueno, tiene el problema que la apreciación de la divisa nos ha venido mal, pero fijaros que a la categoría también, y eso es lo bueno, que al final a un profesional le comparan con lo que hace con respecto a su categoría, ¿no? Lo que ocurre es que en Morningstar entras a ver el año, pero ponéis mi categoría, la categoría en la que estamos, mixtos moderados en euros, invierten de forma global, y estoy el tercero. ¿Qué ocurre? Que miras el primero, por ejemplo, y es un fondo que dejó de cotizar, el último valor liquidativo es del 2015, y que el año que le están evaluando es el año 2015. Vas al segundo, a ver si lo tenemos, bueno, ahora parece que nos han escuchado, los de Morningstar se han enfadado con nosotros, han visto que estábamos hablando mal de ellos y nos han manejado, ¿no? A ver, el GPM se Morningstar. Ahora, veis la categoría, vais al segundo, que es este, y pasa lo mismo. El segundo fondo también es del 2015,
15 el último valor liquidativo. Te diriges a ellos y te dicen, no, es que resulta que como no borramos los fondos de la base de datos y en el año no lo tenemos muy bien y nos coge el último año del que tenemos datos. Entonces el mío, que es este de aquí, pues está el tercero, aunque es el primero ahora mismo del año, ¿no? ¿Qué ocurre con esto? ¿Cuál es la idea? Que hasta Morningstar, que para todo el mundo es la Biblia, pues tiene errores y que mañana vas a mirar un fondo y a lo mejor a mí algunas cosas me las han graficado mal y como el mío, pues muchos otros. Entonces al final nos hacemos valer mucho, igual que ocurre en ETFs, que también podemos mirarlo aquí. Ahora aquí tenéis, por ejemplo, este de Vanguard, pues es un ETF. Tenemos ese problema, ¿no? Que no todos los datos son totalmente fiables y eso nos hace muchas veces fallar en la hora. Entonces, es importante, pues antes de ponernos nosotros a buscar ETFs un poco a lo loco, porque quizás a lo mejor dejarnos aconsejar, pero si queremos operar, pues aquí están las plataformas y eso es a lo que vamos, ¿no? Ahora mismo. Entonces, si nosotros tenemos claro de que queremos empezar a diversificar y que no queremos invertir en lo que nos suelen decir de BBVA, Santander y Telefónica y queremos tener pensando que la bolsa, de hecho tengo aquí un gráfico que os quería comentar también, como realmente al final la bolsa, esto me cuesta mucho explicarse a las personas así más mayores, a largo plazo, estos son los stocks americanos, a largo plazo la bolsa es lo que más rentabilidad da, muy por encima de tanto de las casas, que una vez que pagas IBIS, la rentabilidad de los pisos más o menos, una vez descontado todos los gastos hasta que lo vendes, más los gastos de notario, etcétera, pues más o menos es un 3% anual. Estamos hablando que la bolsa a largo plazo da un 6,7%, ¿no? Los bonos serían un 3,5%, los bills, que serían los bonos del gobierno, un poquito menos, también son menos arriesgados, ¿no? Suele haber esa digamos, riesgo-recompensa, pues esa alineación o linealidad. El oro que, pues más o menos lo que te permite es tener que tu poder adquisitivo no se pierda, ¿no? Y que al final, pues que más o menos dentro de unos años el oro que tengas, lo que ha subido el oro, lo mismo que haya caído el dinero y luego el dólar o el euro o las pesetas, que según pasa el tiempo, un dólar de hace, bueno, aquí estamos hablando de hace 200 años, pero un dólar de hace 20 años puede comprar mucho menos a día de hoy, ¿no? Por esa inflación que lo que va haciendo es que nuestro dinero vaya perdiendo ese poder adquisitivo. Esto es importante tenerlo en cuenta y al final lo que podemos tener es, pues, aquí tengo ejemplos, ¿no? Vamos a ir, por ejemplo, a los ETFs. Pues aquí tenemos ETFs europeos, ETFs USA, Asia. Y vamos un poquito a analizar. Los de USA están cotizando ahora mismo en tiempo real. El más negociado, el ETF más famoso de todos es el SPY. SPY es el índice que replica el Standard & Poor's 500, que es el índice americano, sería como nuestro IBEX, de 500 acciones. Fijaros que la horquilla es la diferencia entre BIT y el ASH, lo analizamos en la clase que podéis ver de bolsa y mercados que tenéis en la web, es mínima, es decir, es un céntimo sobre 200. Es decir, comprar y vender más o menos, si yo compro 20.000 euros ahora y los vendo, no estoy perdiendo nada, ¿no? Hay otros ETFs que son menos líquidos, por ejemplo, los españoles son mucho peores. Los que replican un IBEX, que los suele dar una entidad como Lixor o como el BVA, creo que Amundi también tiene alguno español, en otra entidad, pues ahora mismo está cerrado el mercado y esta no es la realidad, pero igual estamos viendo que compramos a 71,50 y vendemos a 71,67. Es decir, hay una horquilla que lo que hace al final es como un coste de comisiones oculto, ¿no? Porque si vendes y compras al mismo tiempo, pues estás perdiendo dinero, ¿no? Uno que es la liquidez casi absoluta, como el SPI, pues no te pasa. Pero uno que, por ejemplo, este del DAX, pues si estuviese ahora mismo a 68 por 76, pues son 8 céntimos, bueno, esto más o menos es un 0,05%, pero bueno, es un coste extra que tenemos, ¿no? Entonces aquí tenemos una lista de ETFs, uno ruso, tenemos de Singapur, de Australia, estos suelen cotizar en Estados Unidos en dólares. Si se complica un poquito más, esto sería un poquito ya casi para la nota de comprar un ETF de Hong Kong, por ejemplo, pero lo compro en dólares. Entonces yo ahora mismo podría, vamos a hacer una demo, pues podría comprarlo, imaginaros, vamos a comprar 1000, vamos a ponerle en vista previa, lógicamente, bueno, aquí tenemos un límite de acciones que lo vamos a subir. Esto además es una demo, no hay ningún problema. Estamos comprando 26.000 más o menos. Vamos a comprar. Esto creo que debe estar en 15 minutos en tiempo diferido. Orden parcialmente ejecutado. Bueno, pues justo así. Si nos sale orden ejecutado, hemos comprado 1.000 a 26. Por lo tanto, nos hemos gastado 26.000 dólares. Hemos pagado una comisión de 5 dólares. No le hagáis muy caso. Aquí preguntar mejor a mis compañeros que al hacer una demo no sé si tienen configurada la comisión, pero aquí a los compañeros del broker, si alguno quiere interesarse, pues le pueden preguntar. Están publicadas en la web todas las comisiones. Pero ahora tengo este ETF. Yo tengo un ETF que replica la bolsa de Hong Kong, pero lo tengo en dólares. Por lo tanto, le va a afectar lo que haga la bolsa de Hong Kong, ¿vale? Lo que haga el dólar, porque mi moneda es el dólar. Entonces,
a lo mejor la bolsa de Hong Kong y luego mi apreciación en euros. O sea, se complica mucho más. Aquí ya sería una triple carapola de divisas. Es decir, puede ser que la bolsa de Hong Kong suba, pero el dólar se deprecie tanto que al final yo estoy perdiendo dinero con este ETF, ¿no? Yo puedo cubrir la divisa. Y eso no voy a entrar en este porque lo hablamos en el seminario anterior, pero yo podría cubrir la divisa. Yo voy a decir, bueno, como yo no quiero tener rico dólar, pues lo que voy a hacer es directamente comprar dólares y vender euros. Entonces, tengo, en ese caso, es cuando no tendría la divisa cubierta, perdón, que aquí me he equivocado, pero no tendría financiación, porque el broker, lógicamente, si yo no tengo dólares en la cuenta y he comprado esto, me va a decir ahora, bueno, muy bien, y usted los dólares, póngalos en la mesa. No, yo tengo euros en mi cuenta, que la abierto en euros. Bueno, no se preocupe, yo le presto los dólares, le cobro un tipo de interés por mantener su posición abierta, más o menos actualmente el 2,5%, 3% anual, más o menos un 0,01 al día, y usted no se preocupe que tiene la divisa cubierta y tiene los dólares que se los presta. Vale, tenemos coste de financiación, pero estamos cubiertos de divisa. Podría directamente comprar los dólares en el mercado y en ese caso que yo compro los dólares, lo que va a ocurrir es que no tengo coste de financiación, nadie me tiene que prestar nada, es como si hubiese ido a la tienda del aeropuerto, a la casa de cambio y haber puesto allí 18.000 euros y me hubiesen dado 20.000 dólares y hago esta operación, bueno, 26.000 que necesitaba, y entonces en ese caso sí que estoy expuesto a dólares. Ahora tengo dólares en mi bolsillo, en una acción, y como el dólar se mueva arriba o abajo, me va a interpretar. Y además también tendríamos algo de riesgo a lo que sería la moneda hongkonesa. Pero en este caso, tenemos la suerte, por eso nos fijamos a Hong Kong, que el Hong Kong dólar está anclado al dólar, perdón. Es decir, un Hong Kong dólar y un dólar se mueven igual, ¿vale? Hasta que algún día, a lo mejor un gobierno que yo diga que no, pero actualmente son, digamos, correlación perfecta. Entonces, tenemos ETFs, como decía, de varios ETFs de agricultura. Fijaros, estos ETFs que valen menos, la horquilla es más grande, porque aunque veáis un céntimo, no es lo mismo un céntimo, esto ocurre también para acciones, no es lo mismo un céntimo en algo que vale 6,17, 6,18, que más o menos un céntimo es un 0,18%, a algo que, como veíamos en el CFD-SPI, es 271,18 por 271,20, o 22,23 ahora, que lo estamos viendo. Entonces, este céntimo, sobre todo esto, no es ni un 0,0001%, ¿no? Tenemos ETFs de materias primas, pues tenemos ETF, por ejemplo, que replica, aquí he puesto algunos, puede haber algunos incluso más líquidos. Este es uno de los más famosos, el GLD, que es el que replica el oro. Fijaros, cuanto mejor líquido, podéis mirar el volumen luego diario o el capital, eso se puede poner en cualquier plataforma, lo podéis mirar en cualquier otra base de datos que utilicéis. Es importante, cuanto más volumen tenga un ETF y más se negocie, va a ser mejor entrar en ese que no en uno poco líquido, porque la horquilla va a ser más pequeña. Esto es un pequeño consejo corto. Luego, este es el de oro, es el mejor, el GLD, no sé de quién es, no sé si es de iShares o de cada uno, es de SPDR, que es otra casa, ¿ves? Este, por ejemplo, es de otra que es Vanex. Hay algunas gestoras que son especialistas en un tipo de ETFs, otras en otros. Este de aquí replica mineras, en lugar de replicar directamente al oro, están replicando mineras de oro, por lo tanto es bastante más volátil, porque las mineras son empresas, al final estás comprando compañías, no estás comprando el oro en sí, ¿no? Tienes la plata, tienes el paladio, tienes casi todas las materias primas, tienen su ETF, ¿no? Tenemos ETFs de sectores, aquí he puesto algunos, el QQQ, que es otro de los, que es el que replica en el Nasdaq 100, es otro de los más negociados. Bueno, luego tenemos los bonos, como comenté, tenemos aquí ETFs de bonos. El más negociado es el TLT, que son bonos americanos a 20 años, tiene un poquito más volatilidad. Los bonos, cuanto más años sea la duración, cuanto más tiempo de vencimiento tienen, pues se mueven con más fuerza. Aún así, la volatilidad o los movimientos que tienen los bonos es inferior a lo que tiene la renta variable, ¿no? Y bueno, simplemente sí que os quería decir, por ejemplo, la diferencia entre comprar pues un ETF del IBEX. Aprovechad ahora, una vez que termine, si queréis ponerme alguna pregunta, que voy a ir ahora para terminar ya con la parte filosófica final de todo esto y crear alguna carterita, así, algún ejemplo que he ideado, aunque bueno, aquí en este sentido tampoco me pretende, es un ejemplo, no pretendo asesorar, porque además para eso cada uno tiene un perfil de riesgo y tendría que montar una cartera en torno a un perfil, ¿no? Pero quiero acabar un poco con esa cartera. Pero lo que iba es que si yo quiero, por ejemplo, vamos a ir a un CFD, un producto como un CFD, que daremos una clase sobre ella también próximamente, y tenemos el CFD del DAX. Fijaros, aquí está, más o menos un punto, esto va fluctuando. Lo que tenemos aquí es que si yo quiero un CFD, lo malo que tiene un CFD es que al ser un contrato por diferencias, sería como una apuesta entre la persona que compra o vende y el broker, que en este caso nuestro va al mercado, pues lo que hace es que por cada punto que suba el DAX se gana 1 euro y por cada punto que baja se pierde 1 euro.
Y ya está. Y eso sería el contrato que tenemos. Nosotros, eso sí, como nos tienen que financiar, que ya digo, entraré con él, pues tiene un coste de financiación los CFDs, que más o menos, aunque sea en euros en el DAX y en euros, más o menos nos van a cobrar un 3% anual por tener esta operación abierta un año, bien sea al alza o a la baja. Y podemos apostar a que sube o que baja. Con un futuro sería una cosa más profesional, no tenemos coste de financiación, ¿vale? Pero necesitamos, sería como una apuesta profesional, vamos a llamarla así, necesitamos, si es el DAX, el contrato mínimo son 25 puntos perdón, 25 euros por punto. Por lo tanto, un contrato del DAX equivale, si vamos a vista previa, equivale exactamente a ver, tenemos aquí cuánto, bueno, ya os digo yo cuánto equivale, a 25 por aproximadamente a 300.000 euros. Y o compro 300.000 euros o no puedo entrar en el futuro del DAX. Los hay mucho más asequibles. Me he ido al más caro de todo. Por ejemplo, en el IBEX hay mini IBEX, también ahora hay mini DAX, serían 5 euros el punto y al final son 60.000. Pero lo que quiero decir es que no puedes adaptarte. Ahora en un ETF del DAX, nosotros si lo que queréis es invertir 8.000, pues con un CFD no podríais, aparte con un CFD, entre un CFD y un DAX y un ETF, mejor siempre un ETF, salvo que no tengáis el del dinero y queréis apalancaros un poco e invertir un poco más de lo que tenéis en cuenta, lo cual tiene sus riesgos, pero algunas veces puede ser positivo, vamos a entrar en ello. Pero o sea, si no queréis apalancaros, es mucho mejor hacer un ETF. Entonces, un ETF al final es una acción, igual que una acción en Santander, decidís si queréis 4.000, 5.000 o 6.000, pues en un ETF del DAX, no sé dónde lo tengo, aquí, bueno, supone que este es el mejor, quizás no lo sea, ¿eh? Este es el que me ha parecido, lo miro ahora esta tarde, no soy especialista en el ETF del DAX, yo como gestor profesional utilizo los futuros, que creo que a nivel profesional si tenemos esa cantidad de dinero para poder operar con un futuro, me parece un producto más versátil. Y bueno, luego por cosas de cumplimientos normativos que consume menos capital de algo, que no voy a entrar tampoco y que a nivel profesional es mejor que utilizar un ETF, sobre todo si lo quieres a corto plazo. Pero bueno, un DAX sí que puedo comprar yo, pues puedo elegir, bueno, este cotiza 116, tiene que ser múltiplo de 116, pero no de 300.000 o de 12.000 como un ETF, de 116. Si yo compro 50 de estos, pues sería 50 por 116, más o menos unos 5.500 euros, es lo que me gastaría, ¿vale? Y eso hace que tenga esa versatilidad y que se parezca mucho, mucho a una acción. Si quiero comprar 100, pues compro 100. No. Vamos a comprar 20, vamos a poner al mercado que ahora está cerrado. Puedo poner limitado como cualquier otra acción. Yo puedo poner que ahora no lo quiero a 110,68. Si llega a 110 lo compro y lanzar la orden al mercado. ¿Vale? Vamos a poner lista previa. Aquí me gastaría 2.200 euros. Estoy comprando exactamente 20 a 110, pues 2.200. La pongo en mercado, la puedo poner GTC, que GTC significa que va a estar en el mercado hasta que no se ejecute. Vamos a poner la GTC para que no caduque el día de hoy. Bueno, esto ya son cosas de la plataforma, le damos a transmitir y ahí estamos en mercado. Y ahí nos quedamos hasta que el precio toque 110 en alguna sesión. Este ETF abre en la sesión europea, también hay que ver si abre en la sesión europea, en la sesión extranjera, en la sesión americana, eso es importante, ¿no? Para también cuando podemos comprar o vender, porque al final como cotiza en un mercado tenemos que acceder a él cuando el mercado esté abierto. Porque realmente la plataforma de Professional Broker ahora en España con MiFID II se ha hecho que si el ETF no tiene el folleto, el faxet que se llama el folleto, vamos a verlo aquí, por ejemplo en eShares. Esto sería un folleto de un ETF, ¿no? A ver, yo lo tengo aquí. Un folleto que es como el de un fondo, que dice cuál ha sido fijaros que se pega mucho al índice, aquí está también el índice, cuál ha sido su evolución. En cada gestora que ofrece ETFs, en su página podéis cotillar y ver, ¿no? Entender cuáles son las principales empresas, pues como un fondo, ¿no? Lo que pasa es que no varía, esto más o menos va a ser siempre las principales empresas de este ETF que replica el Dow Jones y mientras el Dow Jones tenga más o menos estos pesos, pues va a ser el peso del ETF. Pero te pueden decir qué acciones tienen en cartera, cómo replican, las comisiones que tienen, y bueno, un poquito pues por sectores, etcétera, etcétera. Este folleto ahora mismo en España, con los brokers bancos españoles, si no está en castellano no te lo dejan comprar. Cosas de la regulación. Entonces, nosotros como Professional Broker, es una plataforma extranjera, que es una plataforma americana, fruto del acuerdo de Interactive Brokers y GPM, pues entonces en Estados Unidos, como al final está como un broker americano, pues puedes comprar cualquier tipo de ETF. Allí todavía no han puesto esas puertas al campo, ¿no? Entonces, en nuestra plataforma, a día de hoy, pues a diferencia de otros bancos, puedes acceder a otros tipos de ETFs. Pero a lo que iba es que realmente, cuando tú ves un folleto, pues tienes un montón de información y dentro de, vamos a ir a iShares, por ejemplo,
como ya he dicho cualquier otro, si encontramos un fondo, pues aquí los tenemos por regiones, si los queremos global, de Asia-Pacífico, o bueno, de los de Asia-Pacífico, por ejemplo, pues aquí tenemos ETF, los podemos ordenar por rentabilidad, cada vez estas páginas muy profesionales, aquí pues tenemos de Japón, hay de muchos índices de Corea del Sur, vamos a ver este de Corea del Sur. Aquí tenemos los gastos, que son 0,62. Los ETFs, si es algo básico como el SP, pues son muy baratitos, pero ya si te vas a alguna cosa, pues te vas a 0,62. Probablemente un fondo de inversión que invierte en Corea, que es en euros de una gestora europea, a lo mejor te cuesta un 2,25 el ratio, por lo tanto, es más barato, ¿no? Y bueno, la cosa es que voy a ver alguna pregunta antes de las últimas dos partes. A lo mejor nos pasamos hoy 5 minutitos de la hora de fin. Vamos a... que os tengo aquí un poco abandonado, pero es que esto de hablar y contestar a la vez el chat. Me dice... Mira, justamente tengo una noticia. A ver. Sí, me pregunta por criterio de volatilidad, pero bueno, esto es más de mi cartera. Hoy no voy a hablar más de ella. ¿Qué porcentaje tiene en liquidez? Pues en liquidez actualmente en mi fondo, en el fondo de inversión que yo gestiono, aproximadamente ahora mismo tengo un 30% en liquidez y tengo aproximadamente un 70% invertido, más una cobertura con futuro del Minarda que me entró ayer, que es del 18%, por lo tanto más o menos estoy al 50% a día de hoy invertido en el fondo. En mi fondo de inversión, en lo que es la cartera gestionada, estaría invertido aproximadamente liquidez tengo el 10%. Sí es verdad que ahí tengo más bonos a muy corto plazo porque no creo una renta fija. De hecho, en el fondo de inversión que gestiono tengo una posición en la que estoy apostando a una caída de la renta fija a través de futuros del Bund, que estuvimos viendo antes, futuros de bonos, porque creo que hay una burbuja y que no puede haber esta por el tiempo, no se puede seguir teniendo que a muchas empresas y a muchos estados se endeudan y además les pagan. Es una irrealidad económica que es que no va a durar mucho más. Entonces, no sé cuándo va a estallar esa burbuja, pero ya estoy posicionado para cuando llegue el momento y bueno, el futuro del boom además está empezando a tener una pequeña tendencia bajista, que es lo que os traía. Pero bueno, no me va a dar tiempo, lo dejaremos eso para alguna clase de renta fija. Pero sobre ETFs, sí es cierto. Me dicen, intenté comprar precisamente el Vanguard SP y mi broker me dijo que no podía hacerlo porque tras MiFID II, si el gestor no proporciona la información en el idioma del destinatario, no lo puede vender. ¿Cómo se puede resolver ese problema? Pues en este caso, la única solución que se me ocurre a corto plazo, mientras eso no cambie, se supone que si no, aunque sepamos inglés, si está en inglés solamente, no podemos contratar el fondo. Hasta que eso suceda, pues con nuestra plataforma lo puedes hacer, ¿vale? A día de hoy con nuestra plataforma, con GPM Professional Broker, lo digo, es un broker americano, pero tienes que preguntar al broker de aquí, que en eso yo no soy especialista para abrir una cuenta. Perdona, porque es que no te había visto. Bueno, me dice si contestar a José María, pero como digo, leer y explicar al mismo tiempo me cuesta, entonces prefiero dejar las preguntas al final. Me dice, Jorge, buenas noches. En un ETF, ¿quién es el depositario del mismo y en caso de quiebra, ¿hay algún fondo de garantía? Muy importante. Al final, un ETF es como un fondo de inversión. Un fondo de inversión es el producto más seguro que puede haber dentro de lo que es una entidad financiera, porque no está dentro del balance de la entidad financiera. Es decir, los depósitos, y esto lo hemos vivido en España, los depósitos, si un banco quiebra y nadie lo rescatase y se necesitase X dinero de una deuda o algo, pues lo primero lo pierden todos los accionistas. Si con el dinero de las últimas ampliaciones de capital, bueno, los accionistas lo han perdido todo, empiezan a perderlo los bonistas a través de rankings de bonos de más alta calidad o menores. Una vez que los bonistas, que son los que han prestado el dinero al banco, lo pierden todo y no se pueden pagar las deudas de ese banco, se puede ir contra los depósitos de los clientes. De ahí que los rescates se hayan hecho muchas veces para salvar a los depositarios, ¿no? Los rescates de los gobiernos. En España hemos tenido muchos casos, muchos ejemplos. Y entonces, una persona que invierta en un banco y tenga un depósito allí, aunque no le estén pagando nada, el riesgo que tiene es de perder todo el dinero del depósito. Es muy difícil que el gobierno nos salga a rescatar a un banco grande, pero podría pasar que un día nos saliese y lo perdemos todo. Sin embargo, un fondo de inversión es como una especie de empresa aparte que no está dentro de un balance de un banco y entonces, aunque el banco quiebre, ya aquí hemos tenido algún ejemplo en España, creo que con Banco Madrid, que quebró el banco, quebraron los depósitos, el fondo no quiebra. El fondo tiene su propio depositario y lo que tiene es un vehículo que tiene unas acciones que pueden ser acciones de Coca-Cola, BMW y Apple. Y aunque quiebre España y quiebre todos los bancos o unos cuantos bancos españoles, el fondo sigue con sus acciones y a lo mejor Apple, pues algo se le costiparía, pero a lo mejor no le ha afectado mucho, ¿no? Entonces es muy seguro. Y un ETF es igual.
El problema que puede haber son con los ETFs sintéticos que hablamos al principio. Esos ETFs muchas veces no tienen lo que dicen que tienen dentro. Y eso es la única preocupación que tenemos que tener. No comprar ETFs sintéticos, sino mejor de réplica física. Pero el ETF, igual que un fondo, al final la estructura que tienes de fondo está igual de garantizado porque tiene un depositario y un custodio que vela cada día con que haya un lugar fuera del balance del banco donde está exactamente aquello que dice tener, ¿no? Aquello que ha comprado. Bueno, pues estas son un poco las preguntas que teníamos. Y sí que para terminar me gustaría, bueno, un poquito ya de manera filosófica. Vamos a ver primero un ejemplo, una cartera, pero bueno, esto es lo de menos, realmente. Esto va cambiando, ya digo, esto no es, por ejemplo, la cartera que yo tengo como gestor no es esta. Esto es un ejemplo de un determinado perfil que podría decir, pues bueno, yo quiero tener un 30%, soy un perfil, digamos, moderado, o moderado un poquito más agresivo que moderado, pero no quiero entrar en los perfiles de riesgo, que son ahora más con MiFID II, son las entidades las que tienen que catalogar a los clientes con sus perfiles de riesgo y de ahí luego generar las carteras. Pero un ejemplo podría ser tener un 30% de Estados Unidos con la divisa cubierta. Hay algún ETF que invierte en Estados Unidos e invierte en euros y te cubre la divisa. Está muy bien porque no tienes el riesgo de la divisa, pero como cubrir tiene un coste más un pequeño margen que le cobran, te van a cobrar, al final, a lo mejor al año estás perdiendo un 3%. Es decir, tú estás comprando con divisa cubierta el SP, tú ves que el SP sube un 10 y tú ganas un 7. Ostras, ¿qué pasa aquí? No, claro, que te estoy cubriendo la divisa y a día de hoy cubrir divisa más o menos tiene un coste del 2,80 al año, un poquito más un pequeño coste, pues igual pierdes un 3,5. O sea, hay muchas personas que piensan que es mejor asumir ese riesgo de divisa, no cubrir la divisa, porque a largo plazo, de aquí a 10 o 20 años, yo no estoy de acuerdo con esa teoría, es alguna teoría de algunos, pues oye, lo más probable es que el eurodólar más o menos esté en el 1,20 que está actualmente. Ahora moviéramos con un 10% arriba o abajo, que un periodo de 10 años ganar o perder un 10 no es mucho. Eso es lo que ha pasado en los últimos años, pero no tiene por qué pasar. Igual dentro de 10 años el euro está un 50% arriba, un 80% abajo o un 90% arriba. Es decir, al final perder rentabilidad, lo mejor es tener un gestor. Yo en mi caso, en mi fondo de inversión, lo que hago es que en algunos momentos estoy cubierto, tengo un pequeño estrategia o sistema que trabaja con el euro dólar y en algunos momentos intenta ir a favor de tendencia, me dice que tengo que estar cubierto o estoy cubierto un 30% o un 60% o un 90%. Claro, yo tengo la suerte de poder estar continuamente delante de las pantallas, también investigando y me permite, pues, cada semana, pues, poder incluso cambiar de opinión, ¿no? Si el análisis del euro dólar, pues así nos lo dice, ¿no? A nivel retail es más complicado. Pero si no os queréis complicar, pues oye, os podéis no cubrir la divisa, si queréis una cartera diversificada. Que os queréis, perdón, cubrir la divisa si no os queréis complicar. Que oye, que os da igual tener un poquito más de riesgo de divisa, pues no la cubrís. Pero claro, si inviertes un 10% en Europa y el resto lo inviertes fuera, vamos a poner que tienes de efectivo un 35%, pues más o menos cada punto que se deprecie el euro, tú pierdes un 0,5%. Al final vas a tener en Japón, vas a tener en USA, Reino Unido, emergentes, puede ser. Por ejemplo, los emergentes suelen invertir a lo mejor en Rusia, Brasil, Corea del Sur, Corea del Sur no, Indonesia, más que Corea del Sur, la India, Turquía, países así, ¿no? Podemos tener un conjunto de un ETF que replica un índice de emergentes que suelen tener compañías top o las más grandes de esos países, ¿no? Y luego ahora mismo yo no tendría bonos, pero bueno, aquí he puesto un ejemplo que en algún momento concreto pues, se podría tener un 10% o un. Cuando los bonos dan rentabilidad y los tipos estén más altos, se puede tener, en lugar de tener un 35 de liquidez, tendríamos un 45 en bonos. Y podríamos tener bonos emergentes, bonos europeos, bonos americanos y bonos japoneses. Pero actualmente yo, como digo, y tengo incluso un libro que he escrito hace un par de años se llama Lo prometido es deuda, yo no estoy, y intento ser coherente luego con mi gestión, con mi análisis, todo lo contrario, yo no invertiría ahora mismo en ningún ETF de renta fija. En el sentido de que además los ETFs, los bonos no dan nada, si los compras en Estados Unidos y cubres divisa pierdes, porque al final el bono te da a lo mejor un 2%, 2,25%, que están ahí ahora mismo los tipos a 2 años, pero a la vez estás perdiendo que al cubrir divisa, pues si quieres cubrir, tener la divisa asegurada, porque si no, no te metas en bonos, ¿no? Si vas a asumir un riesgo de divisa, estás asumiendo un riesgo mucho más alto que el del bono. Entonces, tienes que cubrirla y al final te va a costar más que la rentabilidad que te da el bono. Y lo que ocurre es que aquí en Europa pues es que está en negativo. Ya vimos antes en un Vanguard en 3 años negativo. Entre lo poquito que te da un pernicioso gestor que invierte a lo mejor en deuda un año
más la comisión que te cobre, que por poco que sea un ETF de un 0,25, 0,30, esa comisión te come toda la rentabilidad que vas a tener y al final pues estás comprando un activo que no te da ninguna rentabilidad. Y bueno, para acabar vamos a volver a la diapositiva. Esto, como digo, es un ejemplo, hay muchos y cada uno, pues a nivel particular lo puede hacer como quiera y a nivel de asesoramiento profesional, pues tiene un determinado perfil de riesgo y hay que evaluarlo y ver cuál es la mejor ponderación en función de su perfil de riesgo. Y como digo, vamos a terminar. Tengo aquí la diapositiva. Bueno, la he puesto aquí en lugar de abrirla, perdonadme. O sea, ponerla aquí. Que es como la gestión pasiva, que es de ETFs en el mundo, cómo ha ido cambiando y cada vez ha cambiado los flujos desde el 2007-2008 y todo o mucho más de dinero ha ido a gestión pasiva, sobre todo en ETFs, y mucho menos a gestión activa en lo que serían los clásicos fondos de inversión. A nivel fuera de España esto tiene muchísimo sentido porque los fondos de inversión, los ETFs, hablamos de ello al principio, tributan exactamente igual. A nivel nacional nos cuesta mucho más porque perdemos esa ventaja fiscal que tienen los fondos, ¿no? Y aquí en Europa, y especialmente en España, este trasiego ha sido este recorrido, esta diferencia entre gestión pasiva vía ETFs y activa, sobre todo fondos de inversión. Pero la gestión que yo hago sería activa, yo no me indexo, no voy al lado de un índice. Lo que ocurre es que esta gestión en España, pues como digo, es menor, esta brecha, pero al final ha hecho que muchísima gente, casi como digamos, voy a decir como monos, sí, como una manada, pues han ido metiendo y al final lo que está ocurriendo es que los índices en muchos casos han subido tanto, porque al final todo este dinero sobre todo ha ido a índices generalistas, ha ido al Dow Jones 30 valores, al Nasdaq 100 valores, al S&P 500 valores. Y en el mundo hay unos 60.000, 70.000 valores. Y se ha concentrado muchísimo. Cuando mucho dinero, mucho flujo de dinero van a unos determinados activos, esos activos suben por encima de los demás. Es decir, al final es una demanda que se está generando muchas veces la gente sin pensar, pues ETF, pues también como han hecho con las criptomonedas, pues venga, una criptomoneda al vecino, yo he ganado, pum, pum, y sin pensar mucho más, pues voy metiendo en ETFs de índices a uno, a otro, y al final esto puede llevar un peligro porque podemos estar en un momento récord en el que esa inversión activa, esa inversión pues, de gestores de valor o de cuantitativos, como es mi caso, o una mezcla de ellos, que se llama mi caso, hace que haya muchas acciones que no están en los índices porque son más pequeñas y que se han quedado en comparativa muy infravaloradas en comparación con las acciones que tienen la suerte de estar en los índices. Por ejemplo, ¿qué acciones están en los índices ahora en casi todos, en el S&P, en el Nasdaq 100? Pues lo que se llama las FANG, ¿no? Facebook, Apple, Amazon, Google. Esas empresas están en todos los índices arriba, da igual que te vayas a un índice de renta variable global, ahí están las primeras, porque como es todo el mundo, las empresas más grandes son las americanas, a todos los americanos que es donde está todo este dinero, y eso puede estar creando una burbuja de acciones que estén en índices, sobre todo que de acciones que ponderan mucho en un índice en comparación con otras acciones que no han tenido la suerte de ser grandes y entrar en esos índices. Y puede haber que en un futuro que tengamos una gran caída, esos índices caigan precisamente mucho más que pequeñas empresas, ¿no? Tenemos aquí una acción que nos ha ejecutado. Y esto, bueno, pues hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Esto ahora está mucho los robo-advisors, que son gestión pasiva a través de ETFs, están muy de moda y al final tenemos un poco una burbuja y hay que plantearse un poco esta idea que yo tengo y que mi idea es que de aquí a los próximos años los fondos de inversión activos, con gestores realmente que hagan gestión activa, no con gestores que digan que la hacen y están indexándose, es decir, gestores reales, activos y buenos, pienso que de media lo van a hacer mucho mejor que los ETFs sobre índices generalistas. Es un poco mi impresión y veremos si se cumple. Y bueno, pues hasta aquí hemos llegado por hoy. Si os parece, tengo una última pregunta. ¿Puedes poner un ejemplo de un ETF físico de cada activo? Bueno, el SPY, por ejemplo, es cada activo, eso es mejor preguntarlo. Lo mejor es que yo tampoco me lo sé todos, como digo, yo no suelo invertir en ETFs, invierto mucho más en futuros. Lo mejor es que antes de contratarlo, que incluso llaméis al IXO, pues hay un soporte y preguntéis, oye, ¿este ETF es físico sintético? O que os digan en su página web dónde lo ponen exactamente, que sea de una determinada manera, ¿no? El SPY es físico, invierte en esas acciones que tiene. Y, como digo, cuidado porque tiene esa desventaja que al final creo que esas acciones, en el momento además, ese dinero que entra en ETF es el dinero de gente mucho menos quizás formada, que tenga menos años en el mercado y que con cualquier caída que se pueda producir, probablemente de forma más miedosa serán los primeros que saquen el dinero y al sacar dinero de un ETF, los dueños de ese ETF gigantesco tienen que vender esas acciones
porque se está saliendo el dinero, vende para reembolsar a los partícipes y alguna vez se puede crear esa especie de efecto bola de nieve en esos valores que están en todos los ETFs que pueden ser peligrosos. Pero bueno, nada más. Yo creo que aquí lo dejamos sobre las 9:10 y espero que os haya gustado. Y nada, bueno, os emplazo a nuevos seminarios y que vamos a ponerlos de abril en la página web en los próximos días. Y bueno, pues aquí en la sección de formación de GPM, como siempre, tenéis los próximos eventos que probablemente estamos preparando uno de productos estructurados, de opciones, también alguna cosa con fondos de inversión, pero próximamente tendréis más información. Así que nada, hasta la próxima y muchas gracias por estar aquí esta tarde de martes compartiendo esta hora con GPM y espero que os haya gustado. Un saludo.